Estimados mis compatriotas, estamos en guerra. Chilenas y chilenos, un acuerdo por la paz, un acuerdo por una nueva constitución. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Miradas sobre el estallido social de octubre del año 2019. Hoy nos acompaña un escritor, ensayista, columnista y además profesor de literatura. Bienvenido, Sergio Muñoz Riveros. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por aceptar esta invitación y poder conversar unos minutos sobre uno de los hechos más importantes del último periodo político histórico de nuestro país. Así es. Bueno, se están cumpliendo 5 años. Y creo que se crean condiciones para debatir sobre lo que significó el 18 de octubre. Hay interpretaciones diversas, ¿verdad?, que están muy condicionadas por la contingencia política, las disputas políticas, ¿verdad? Pero necesitamos una investigación a fondo, seria, sobre el origen del 18 de octubre, la génesis. Yo espero que en algún momento el Congreso Nacional se disponga a hacer una investigación profunda, no determinada por los intereses de un partido u otro, sino una investigación con sentido nacional. Claro, alguna gente dice, he leído algunas columnas que dicen, bueno, esto ya pasó, es verdad, a lo mejor es irrelevante conocer el origen. Yo creo que es muy relevante. Que sería penoso, sería lamentable que el país creyera que puede seguir adelante como desconociendo aquello, ¿ya? Como no hablemos más del asunto, demos vuelta a la página. No. Necesitamos saber lo que pasó para sacar las enseñanzas de vida. Con respecto a eso, al tema de origen, Carlos Peña escribía sobre esto del malestar. ¿Cuál es su opinión con respecto a existía un malestar antes, digamos, del estallido como tal, antes del 18 de octubre? Por cierto, malestares diría yo, porque son muy diversos, muy heterogéneos. Y la pregunta es, ¿existen hoy esos malestares? También, múltiples. Existían en septiembre del 2019, lógicamente, 5 años antes también. ¿Cuándo no ha habido malestares? Aquí hay que recordar un discurso histórico muy importante de Enrique McKeever, un discurso que ha hecho historia, claro, que me parece que no estamos bien, creo, algo así se llama el discurso, se puede encontrar en internet, y era a comienzos del siglo XX, ¿verdad? Tenía que ver con las insatisfacciones de ese momento, de esa etapa. Ahora pasa lo siguiente, ese asunto de los malestares da para cualquier cosa. El que se hable de los abusos y de que frente a los abusos tiene que haber una respuesta, también da para cualquier cosa, pero estamos viviendo en condiciones democráticas. Hay ciertas reglas de convivencia que tenemos que respetar. De otro modo, es la selva. Y vimos señales de selva hace 5 años. Entonces, cuidado con el asunto de los malestares. Tenemos que hacernos cargo de los problemas que el país tiene. Son unos cuantos. Pero este país progresó sólidamente en las décadas anteriores. Muy sólidamente. Eso es súper importante porque a la hora de lo que uno lee, digamos, desde el estallido, hay muchos que hablan de las causas. Otros dicen que esto era muy predecible por los últimos 10, 15 años donde el país venía en una cierta decadencia, la baja credibilidad de las instituciones, en la empresa, en la misma política, en la iglesia. Pero hay algo interesante en su libro que usted habla de
de que el estallido social no fue social. Claro, bueno, preguntemos por lo que pasó, preguntémonos por lo que exactamente pasó. Y todos tenemos recuerdo, ¿verdad?, de lo que fue aquella fecha. Desde luego llamaba mucho la atención la potencia destructiva que se desató el 18 de octubre del 2019, porque en nuestro país hay una larga historia de manifestaciones, huelgas, paros nacionales, toma de escuelas, ¿verdad? Eso es muy largo, muy largo. Vamos incluso a las experiencias más duras, más complejas, las protestas nacionales contra la dictadura, ¿ya? En los años 80, 83, 84, qué sé yo, eran protestas duras que derivaban en refriegue en las calles, choques de manifestantes con las fuerzas policiales. Pero nunca hubo en aquel tiempo, destrucción metódica, masiva. A ver, en las protestas nacionales de aquellos años, nunca fue atacado el metro. El metro de Santiago, orgullo nacional, pues, por cierto, el sistema de transporte público, orgullo nacional, nunca fue atacado. Y ocurre que antes, incluso el día 20 de octubre, el 21 de octubre del 2019, la empresa del metro hizo un balance, fíjate, de las 136 estaciones del metro, 80 estaban dañadas. 11 habían sido completamente quemadas y otras 11 o 12 parcialmente quemadas. Entonces uno dice, pero a ver, malestar se llama esto, es decir, algún manifestante irritado tiró un fosforito al metro. No. Allí hubo un plan premeditado con muchos recursos, porque eso fue caro, causar ese daño es caro. Allí se emplearon elementos químicos, ¿verdad?, que tienen que ser manejados por expertos, no cualquiera los maneja, son muy peligrosos. La devastación enorme causada en Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, varias otras ciudades. ¿Qué es lo que es esto? ¿De dónde apareció esta violencia? Fíjate, Tomás, que cuando se da una serie de motivos, de razones, de descontentos diversos, uno tiene que dudar que no haya un motivo concreto, ¿verdad?, que pudiera explicarse fácilmente. Es por esto, es por esta razón. Bueno, es natural que la gente esté indignada. No, aquí diría, para no alegrarme, que hubo una justificación posterior que intentó mostrar el vandalismo, la violencia, la destrucción con un rostro humano, un rostro social. Pero los efectos fueron antisociales, el daño producido. La economía se derrumbó en el mes siguiente. En noviembre del 2019 la economía se cae profundamente. Hay mucho que saber, mucho que investigar. Porque hay harta investigación, pero pocos culpables. Claro, y los culpables principales no son los que han sido detenidos. Bueno, mira, en alguna medida los indultos presidenciales concedidos por el presidente Boric a algunos de los implicados, ¿verdad?, en el vandalismo, nos dieron alguna pista, ¿verdad?, respecto de que aquí participaron algo así como insurrectos con prontuario. Claro, yo soy insurrecto, ¿no?, pero con prontuario penal, o sea, con antecedentes penales. Yo creo que en el vandalismo metódico participó el lumpen, bandas criminales. Se habla de las barras del fútbol también, pero las barras del fútbol muy conectadas también con el narcotráfico, claramente. Que es un punto que usted hace en su libro, donde dice, bueno, los más contentos, de alguna u otra manera, eran
las bandas criminales que tenían a las fuerzas policiales exhaustas y que estaban enfocados en otros lados, mientras ellos... Eso es interesante. Pero ganaron nuevos territorios, fíjate. O sea, creo que ya no hay dudas de que el 2019 hacia acá crece la delincuencia. Crece la delincuencia. Teníamos problemas de seguridad pública, por supuesto, pero todos hemos notado que el país cambió para mal en este sentido. El problema que hoy tenemos, ¿verdad?, de criminalidad, bueno, lo estamos viendo a cada rato, las noticias de homicidios permanentes en tantos lugares, ¿verdad? Tenemos un problema mayor. Y aquí nos vamos metiendo en el asunto, yo creo, neurálgico. Yo sostengo que el golpe principal del 18 de octubre vino desde fuera de Chile. Esto, yo sé, es un planteamiento que no hacen muchos, tal vez soy el único que lo plantea en estos términos, pero yo tengo que decir lo que pienso y la conclusión a la que he llegado después de 5 años. He conversado con mucha gente, civiles y militares. El golpe principal vino desde fuera de Chile. Mira, cuando uno veía esa devastación tan enorme, uno dice, bueno, ¿habrá alguna fuerza nacional, un partido político, por ejemplo, con una capacidad como para provocar todo esto? Asaltos a comisarías, asaltos a unidades militares, saqueos, ¿verdad? Todo lo que vimos. Quema de iglesias, no nos olvidemos, por favor, de la quema de iglesias. ¿Habrá alguna fuerza nacional? No, digo yo, no. Mi primera reacción, ¿verdad? Y soy suficientemente mayor para tener una memoria larga. No. Alguna otra estructura, no sé, algún gremio, algún sindicato, alguna agrupación, tampoco. Las tribus anarquistas son grupos muy minoritarios, claro, con capacidad de daño, pero para causar ese daño, tampoco. Los restos de la izquierda armada de los tiempos antiguos, el rodriguismo, el lautarismo, tampoco. Se necesitaba algo más. Otro Estado detrás de todo aquello, con muchos recursos. Tu pregunta obvia sería, ¿qué Estado? ¿Qué Estado? Venezuela. ¿Y por qué? Dice uno. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro? Bueno, hay una explicación, ¿verdad?, que les han dado los propios cabecillas de ese régimen. Acusaron al presidente Piñera, que en paz descanse, de haber intentado invadir Venezuela. El presidente Piñera viajó en febrero del 2019, accediendo a una invitación del entonces presidente colombiano, Iván Duque, a la ciudad de Cúcuta, en la frontera de Colombia y Venezuela. Allí se reunió con el presidente Duque y con el líder Juan Guaidó, el líder venezolano democrático que había sido presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó. Era un momento en que había una situación de gran precariedad económica, la crisis social, económica en Venezuela era muy grande y se hizo una campaña para reunir alimentos y medicamentos. En ese momento, febrero del 2019, se hace un esfuerzo para que se abra la frontera y se permita la entrada de esos alimentos y medicamentos. Bueno, la frontera no fue abierta, ese intento no resultó. Allí estuvo efectivamente el presidente Piñera y lo que han declarado, bueno, en abril de este año, Nicolás Maduro dijo, cuando Sebastián Piñera vino a invadir Venezuela, es una explicación estrambótica, extravagante. Y en febrero de este mismo año, Diosdado Cabello, actual ministro del Interior de Venezuela, dijo, cuando vino Piñera a invadir nuestro país, nos autorizó para actuar nosotros en Chile, más o menos con esas palabras. Validó lo que nosotros pudiéramos hacer en Chile. Pregunto,
¿cuántos delincuentes envió Nicolás Maduro a Chile? Y hemos ido sabiendo más cosas. El asesinato del teniente Ronald Ojeda en febrero de este año, con sicarios que vestían uniformes que parecían ser de la PDI, fíjate. Hoy nadie nadie discute. Incluso la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que ahí operaron sicarios contratados desde Venezuela. Vuelvo al punto. Hay mucho que investigar, mucho que investigar. Es verdad lo que usted dice, Sergio, pero volviendo al ámbito nacional y al 18 de octubre mismo, usted es una persona que viene de la izquierda. ¿Cómo fue la oposición de aquello entonces? ¿Cómo se comportó? La oposición. Del entonces 18 de octubre, la izquierda de hoy día. Bueno, muy mal, pues, muy mal. Yo creo que fue penosa la conducta de la centroizquierda, A ver, la actitud de la izquierda dura, del Partido Comunista en particular, fue de entusiasmo desbordante. Ellos apostaron a derrocar a Piñera, apostaron al derrocamiento del presidente Piñera, quiebre institucional, derrocamiento. Pero el Frente Amplio iba desde atrás, digamos. Yo creo que la diferencia entre el PC y el Frente Amplio es que los jóvenes del Frente Amplio creo que no se mancharon las manos con benzina en aquellos días, ¿verdad? La fabricación de bombas Molotov. Creo que ni siquiera saben fabricar unas bombas Molotov. Los jóvenes del Frente Amplio, ¿verdad? Es una izquierda de la zona oriente de Santiago, yo diría. El PC, en cambio, tiene más experiencia, ¿verdad?, de expresión en las calles. Bueno, es un partido más viejo. Pero lo más desilusionante fue la actitud de la centroizquierda, la antigua Concertación, que ya no existe, ¿verdad?, que gobernó con sentido nacional, con responsabilidad, y se sumaron a esto, tristemente, operó una tenaza, yo creo, en aquel periodo. En la calle, las barricadas, la violencia, la destrucción. Y en el Congreso, las acusaciones constitucionales. Claro, entonces una especie de tenaza, ¿verdad?, que operó. Es muy penoso. Yo espero que haya una capacidad de autocrítica, de volver a examinar eso. No creo que el Partido Socialista o el PPD o la propia Democracia Cristiana se sientan particularmente orgullosos de la actitud que tuvieron entonces. Pero no ha habido tampoco un mea culpa, ¿o sí? Para nada, pues no lo ha habido. Yo no he escuchado a ningún dirigente importante de esos partidos, ¿verdad?, decir algo. Tampoco el Frente Amplio. Incluso tienden a mantener esta leyenda, digamos, sobre el 18 de octubre, de que estallaron los malestares, de que fue el pueblo. A propósito de esto, de quienes participaron de manera más permanente en las acciones en Plaza Italia, por ejemplo, o en el vandalismo más permanente en el centro de Santiago, o en comunas populares. A mí no me cuentan cuentos sobre yo vivo en la comuna de Estación Central. Yo vi el vandalismo, vi a los pequeños comerciantes con sus negocios arrasados, ¿ya? Vi a la gente que quería ir a trabajar y no tenía metro, no tenía transporte, fíjate. Es distinta la situación en Las Condes, en Vitacura, ¿verdad?, donde no se quebró ni un vidrio, ¿verdad? Entonces, claro, alguna gente mirando a lo mejor desde la zona oriente dice, bueno, sí, solidarizo con la gente que quiere justicia, sí, pero no estaban viendo lo que ocurría, o lo que ocurrió en Maipú, o lo que ocurrió en La Granja, en La Pintana, en comunas populares, ¿verdad?, donde la gente modesta fue afectada por el vandalismo, ¿te fijas? Entonces, bueno, creo que sería deseable un proceso de revisión de la actitud que tuvo cada cual. Yo no sé
qué irá a pasar con los partidos esto. Pero ha habido, sin duda alguna, 5 años, tampoco ha habido un mejoramiento. Primero, las demandas sociales, no ha habido una salida a las demandas educacionales, a las demandas de salud, de pensiones, no ha habido, pero tampoco ha crecido la credibilidad en las mismas instituciones, en los partidos políticos, en el Congreso. Eso también es tenemos un gran problema. Claro, es un problema porque finalmente cómo nos enfrentamos de aquí en adelante. Los partidos están muy descalificados, ¿verdad? Efectivamente. Los poderes del Estado, además, ¿verdad? O sea, con todo lo que ha pasado estos días, imagínense, Poder Judicial. Lo que ha pasado con la Corte Suprema, esperemos que la propia Corte Suprema tenga capacidad de regeneración, ¿verdad? Probablemente va a haber que discutir qué pasa con el sistema de nombramiento de los ministros de la Suprema. Bueno, el Congreso hace mucho tiempo que está en los últimos lugares de las encuestas. ¿Qué ha pasado con la Presidencia de la República? Bueno, lo que ha pasado, ¿verdad? Yo creo que el presidente Boric, como dijo el profesor Carlos Peña, es un presidente a destiempo. Él no estaba en condiciones de asumir esta responsabilidad, que es inmensa, es enorme, qué difícil es ejercer la presidencia, por cierto, o ser ministro del Interior, ministra en este caso. Qué difícil es. Hay que tener mucha conciencia de los bienes que necesitamos asegurar. La seguridad pública es un asunto esencial, esencial. El país necesita que se vuelva a recuperar la seguridad pública, que podamos caminar tranquilos por el centro de Santiago a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, cosa que ya no ocurre, ¿te fijas? La violencia es inadmisible en condiciones democráticas, inadmisible, no puede haber tolerancia, condescendencia, no, algo así como es por una buena causa y por lo tanto un poquito de violencia no nos hace mal. No, eso es muy dañino, es nefasto para nuestra convivencia. Tenemos que defender las libertades. Un actor importante del 18 de octubre, por cierto, fue el expresidente Piñera, que fallece. En alguna entrevista usted dice, con la muerte del presidente Piñera, de alguna manera, el octubrismo, y ahí me quiero ahondar, el octubrismo queda más o menos enterrado o se termina. ¿Cómo lo ve eso? ¿Y por qué? Qué difícil fue para el presidente Piñera enfrentar el 18 de octubre. Creo que el libro de Selume, ¿verdad? Tiempos mejores, ahí se da una muestra de eso. Y todavía más el libro que escribió el exministro Gonzalo Blumel, La Vuelta Larga. Sí. La Vuelta Larga, en donde está. Es muy interesante porque es la crónica personal, él como ministro del Interior, ¿verdad? Registrando todo lo que iba pasando. Recomiendo particularmente ese libro. Fue muy difícil para el presidente Piñera. Creo que él estuvo muy solo en la circunstancia misma. Los partidos de la centro-derecha como que tomaron distancia, no querían ser salpicados, digamos, por la crisis, y se necesitaba ahí tener un poder ejecutivo sólido, firme. Bueno, tuve la posibilidad de conversar con el propio presidente Piñera sobre estos asuntos unos 2 o 3 meses antes de que falleciera. Incluso leyó ese libro, el que tienes en tus manos. La democracia bajo asedio. La democracia bajo asedio. La democracia bajo asedio. Muy abierto él a escuchar opiniones, ¿verdad? A enterarse. E incluso también escuchó mi crítica a esto de la lectura constitucional que derivó del estallido, ¿verdad? Y esto que a veces los procesos constitucionales nos hacen retroceder. Claro, que era un poco, era el supuesto de que quienes firmaron el pacto del 15 de noviembre... El Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Que eran como los controladores de la calle, algo así como que si firmaba el presidente del Senado, Jaime Quintana, y los jefes de bancada, iba a cesar la violencia automáticamente, como que ellos manejaban la calle. No manejaban ninguna cosa, estaban muertos de miedo.
muertos. Y cuando convocan a la elección de la convención, tengo testimonios cercanos, digo, estaban todos muertos de miedo, pensando que había que armar la convención que tuviera apariencia de asamblea constituyente, ¿verdad? Para que se calmara todo. Al final lo que terminó calmando el país fue la pandemia. La pandemia, qué cosa más increíble. Bueno, y el país estuvo casi 4 años con el proceso constituyente, la aventura constituyente, dice el libro este, buscando un remedio para una enfermedad que no existía. Qué cosa tan increíble, Tomás. Buscando un remedio para una enfermedad que no existía. ¿Cuál es la constitución de hoy? La que teníamos, la que tuvo un origen turbio, sin duda, el año 80, pero que se fue reformando muchas veces, muchas veces, y que sigue siendo reformada, puede seguir siendo reformada, ¿verdad? Y que nos ha permitido convivir en la diversidad, hacer elecciones periódicas, ¿verdad? Vivir en democracia. Entonces, bueno, ¿cuántas lecciones van quedando? Qué importante, Sergio. Para ir cerrando, se nos ha hecho muy corta la conversación. En pocos días, algunos van a conmemorar, otros van a celebrar, quizás otros van a reír, otros van a llorar respecto al aniversario del 18 de octubre. A 5 años, ¿cuál es tu visión? Yo espero, yo lo deseo, que haya una consideración serena, ¿verdad?, de los valores que necesitamos defender entre todos. Izquierda, derecha, centro, moros y cristianos. Tenemos que defender la convivencia en libertad. Tenemos que respetar las reglas de la democracia. Tenemos que condenar siempre la violencia, que puede venir desde cualquier lado. Porque alguien puede decir, no, el octubrismo va quedando atrás, pero puede surgir otra cosa, ¿verdad? Con otro rostro, con otras banderas, ¿verdad? Y de todos modos tenemos que estar alertas para defender la democracia. La democracia no se defiende sola, necesita tener defensores consecuentes. Yo espero que eso se produzca. Ya hay algunos antecedentes que la mirada de la mayoría ha cambiado. La encuesta del CEP muestra que la mayoría condena las manifestaciones del 18 de octubre. Incluso la pregunta era por las manifestaciones en general, ni siquiera las manifestaciones violentas, no. Y la mayoría, 50%, más del 50%, lo condena. Hay una reacción del país, como hubo una reacción al rechazar el proyecto de constitución el 4 de septiembre, ¿verdad?, del año 22, ¿verdad? Una constitución que habría metido al país en un túnel muy oscuro. Salimos de allí. El país puede progresar, el país tiene reservas para mejorar muchas cosas, para resolver los problemas de salud, de educación, de seguridad pública. Podemos mejorar el país. Sergio Muñoz Rivero, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias.